Hola, buen día. Aquí estoy nuevamente contigo para compartir la reflexión del Evangelio. Hoy jueves vamos a considerar el texto de Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bueno, en este texto, habiendo tantos puntos que pudiéramos reflexionar, me gustaría que abordáramos justamente la última parte sobre el trato con los enfermos. Nos dice la palabra de Dios que los apóstoles, además de predicar la conversión y de expulsar a los demonios, ungían a los enfermos y los curaban. La unción de los enfermos para nosotros como cristianos católicos es un sacramento que sabemos que ha sido instituido por Jesucristo, nuestro Señor, como lo hemos escuchado en este texto. Ya nos hablará de una manera más detallada el apóstol Santiago. Bueno, cuando uno está enfermo, hermanos, saben que es una situación bastante incómoda, es bastante molesto, nada nos cae bien, no tenemos deseos de hacer absolutamente nada. Y esta situación incómoda, hermanos, tenemos que reflexionarla nosotros, quienes estamos sanos, para poder ser más pacientes y tolerantes con aquellas personas que vivan una situación de enfermedad. Hoy en día nos damos cuenta cuán frágiles somos, nos damos cuenta de nuestras limitaciones y es algo, pues bueno, que tenemos que trabajarlo. Tanto si uno está enfermo, el saber sobrellevar la enfermedad uniéndolo a los padecimientos de Cristo, o si uno está sano, que pueda dar un trato digno a aquel hermano que se encuentra enfermo. Les digo, nosotros podemos en esta ocasión centrar nuestra atención en esta parte tan importante en el ministerio de Jesús, que es el trato con el enfermo. Muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura hablan acerca de esta cercanía que tenía Jesús con el enfermo, como en algunos casos, incluso aunque estaba prohibido el tener un contacto físico, Jesús lo hace cuando toca a un leproso para alcanzarle la sanación. En otras ocasiones, ante situaciones que pudieran ser algo repulsivas, Jesús lo hace, ¿no? Poniendo saliva, ¿no?, en el oído, o metiendo la mano en la boca o los oídos, pues, de la gente. En fin, diferentes gestos que tiene Jesús en el trato con el enfermo, que muchos de nosotros, pues, a veces nos cuesta un poco de trabajo el soportar ciertas situaciones cuando uno está al pendiente, ¿no?, del enfermo, quizás los aromas, ¿no?, que tiene. En fin, es una situación que Jesús nos invita a cada uno de nosotros a valorar. De hecho, cuando a Jesús le cuestionan acerca de quién es Él, es algo hermoso encontrar que Jesús se describe en esas funciones del Mesías como aquel que atiende al enfermo, aquel que hace ver al ciego, que hace oír al sordo, que hace hablar al mudo, que hace andar al cojo. De esa manera es como le dice a los discípulos de Juan: vayan y cuenten en lo que han visto y oído. ¿Por qué? Porque Jesús, pues, tiene esa cercanía y ese contacto con aquella persona, pues, que está vulnerable y está necesitada. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a tener ese trato con el enfermo al ejemplo de Jesús. Ser, como lo decía al inicio, ese aceite que pueda hacer más llevadero la carga, más suave el trato, pues, y la vivencia de la enfermedad, ¿va?, para aquella persona que está enferma. Cada uno de nosotros procuremos, hermanos, hacer eso. Yo los invito, de hecho, justamente a vivir esta experiencia de un trato atento con aquellas personas que están viviendo, pues, alguna enfermedad. Yo sé que hoy en día, ¿no?, cuando hablamos del enfermo, casi le preguntas de qué, porque si es del COVID le sacamos la vuelta y no tomamos nuestro espacio y nuestra distancia, y bueno, está bien, es parte de los protocolos. Sin embargo, hay que procurar tener una cercanía, de algún modo, una llamada, un mensaje, lo que sea, o si van a estar de 3, 4, 5 metros, pero que la persona no se sienta abandonada. Procura que el enfermo
sienta esa cercanía, que sienta tu compañía, que sienta tu amor, que sienta tu presencia. Eso es muy importante en el cuidado, pues, del enfermo. Y por otra parte, y con esto termino, hermano, hermana, si me escuchas y eres una persona que está viviendo en este momento una situación de enfermedad, no te desanimes, ofrece esa incomodidad, ese dolor y ese sufrimiento a Jesús. Une ese dolor a los padecimientos y sufrimientos de Cristo. Ofrécelos como una ofrenda a Dios y que sea Él quien te fortalezca. Recuerda, no estás solo, Dios está contigo. Que tengas un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.